En esta mañana tenemos un invitado especial que nos llega del este y que va a tener la proclamación de la palabra. Y ustedes se preguntarán por qué tanta cosa hay, parece que él es medio cibernético. Así que vamos a ver. La hermana Eloísa va a hacer la presentación del predicador de la mañana por la sencilla razón de que ellos son amigos, lo conoce bien y qué mejor de tener una presentación de una persona que nosotros no conocemos por una de las que nosotros sí conocemos, ¿verdad? Así que eso puede ser una garantía. Bien, sabrá Dios con lo que nos viene Eloísa, ustedes la conocen. Hermano, vamos a pedirle al pastor Nelson Ortiz que esté con nosotros para tener ese momento de llevarlo ante la presencia de nuestro Dios. Dios de amor y de misericordia, te damos gracias, porque en tu amor y en tu misericordia tú eres provisión para esta congregación. En esta mañana, Padre, tú nos has traído al pastor Nelson Ortiz para que esté con nosotros. Sabemos, mi Señor, que tú lo has estado preparando durante toda esta semana para que el mensaje que él proclame sea de bendición para todos nosotros y para todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Te pedimos, Padre, que tú derrames unción fresca sobre este varón, que tu Santo Espíritu se pose sobre él y que cada palabra que salga de tu boca sea sazonada con el poder del Espíritu Santo y taladre nuestros corazones. Por Cristo Jesús. Amén. Para mí, de verdad que es un placer presentarlo. Él lo sabe. Y estábamos Raquel y yo, entrábamos a la iglesia, los vimos, a él, a su esposa y al nene. Pero hay una cosa que quiero decir primero. Lo han presentado como cibernético. Estamos encontrados porque todavía yo tengo el teléfono bruto. Así es que, pero de todas maneras lo importante es que nosotros lo hemos conocido a él desde que empezó en la Iglesia Evangélica Unida de Country Club. Y para mí yo quiero decirles que no hay placer más grande que ver cuando un joven como él, profesional, este joven, perdón, pastor, santo Dios, le he dicho muchacho. Bueno, de todas maneras... ¿Tienes permiso? De todas maneras, pues vamos a decir, eres educador, consultor, profesor universitario, pero primero que nada, es un verdadero cristiano. Dejó todo eso, como Pablo dice en sus epístolas, dejó todo eso por el Señor. Amén. Así que cuando él vino aquí, me dice que ahora ya lo van a nombrar oficialmente en una iglesia. No vino a la iglesia porque quería un trabajo, vino a la iglesia porque quería trabajar para Cristo. A mí esa presentación que te hago de todo corazón, porque te conozco, Raquel y yo te conocemos. Además de como ustedes lo ven así, con esa sonrisa, es buen amigo y buen hermano. Así que espero en el Señor que ustedes lo acojan así, lo entiendan. Además de eso, bien sencillo, amable y que te queremos mucho. Dios te bendiga. Hermanos, que el Señor esté con cada uno de nosotros en esta hermosa mañana. Para mí un placer estar aquí, en la casa de mi familia. Porque si somos evangélicos unidos del corazón de rollo, de la pura cepa, pues nos apreciamos los unos a los otros. Fue grata la sorpresa, ¿verdad?, de reencontrarme con las hermanas Marrero. Fueron influyentes en mi formación como evangélico unido, específicamente en la Iglesia Evangélica Unida, la congregación del Country Club. Mi trayectoria comenzó como a los 13, 14 años en la Iglesia Evangélica Unida del pueblo de Salinas. Así que soy natural de allá, de Aguirre, del sur. Luego, mi novia de high school, que me acompaña hoy mi esposa, Auriamira Avilés. Auri, si puedes ponerte de pie y saludar ahí para que le pongan un rostro al nombre. Y por ahí nos vieron llegar, ¿verdad?, con dos pequeños que son Elian Marie, de 10 añitos, y Christopher Elian, de 7 añitos. Así que esos son los frutos de nuestra relación, de nuestro amor. Luego terminé mudándome para el pueblo de Río Grande,
asistiendo a la iglesia, a la congregación de Valles de Florencio en Fajardo, hasta que en el 2014 comenzamos práctica pastoral, la culminamos en el 2015 y oficialmente fuimos nombrados en la congregación de Rio Grande Estates a partir del 1 de enero de este año 2016. Así que fue un privilegio comenzar en esa obra del Señor con tanto anhelo y deseo. De hecho, les comenté a las hermanas Marreros que los actos oficiales de instalación para este servidor son el domingo 14 de agosto de 3 a 5 de la tarde. Así que tienen una invitación cordial directamente del pastor Nelson para que puedan compartir con nosotros en esa ocasión. Sabemos que parte de nuestra responsabilidad pastoral es ser solidarios con nuestras hermanas congregaciones. Y somos solidarios en el sentido que cuando pasamos por unos procesos, unos caminos, como el cual ustedes pasan en estos momentos, de las condiciones de salud del reverendo Cardona, los procesos de un vacío pastoral, eventualmente algún tipo de transición, pues es responsabilidad de que cuando un hermano pastor no puede o se ha retirado, no puede cumplir con sus labores, que nosotros también demos la mano en sus respectivas casas. Y por eso estamos aquí. Tan pronto el pastor general me dijo, te quiero tal fecha en Vía de Andalucía, yo heme aquí, allí iré, coordinamos, dejamos corriendo allá a los que tenemos que dejar corriendo. Algunos me estaban texteando, siempre hay como unas duditas y cositas, pero lo importante es compartir el amor fraternal que tenemos los unos a los otros. Sé que hay otros rostros también familiares que ya he saludado, así que me siento como en una casa que me ha recibido. Que ahorita alguien me dice la parte de los saludos, somos como que revoltosos, ¿verdad? Que ya nos tardamos en regresar y yo, pues también somos iguales. Tú sabes, lo que pasa es que somos de pueblos diferentes, tenemos una manera diferente de hacerlo, pero todos adoramos el mismo Dios. El calendario litúrgico tiene dos temas centrales que voy a utilizar como base para la mañana de hoy. El primero es la base mensual, que tiene como por título esta presentación que se ilustra ahí. Los que quieren venir en pos de mí, y los educadores de español saben que ahí hay ¿qué? 3 puntitos, una pausa, para que reflexionemos antes de que venga el segundo componente de esa oración. Los que quieran venir en pos de mí, requiere una respuesta radical. Hay muchos que tomamos la palabra radical desde una perspectiva de hacer cosas diferentes, dinámicas, un poquito fuera de lo usual, pero también es en qué radican tus principios, sobre qué radica tu fe. Que no nos olvidemos de los principios esenciales de nuestra fe cristiana. Y parte de eso lo veremos y lo hemos visto ya en las lecturas y cánticos enfocados en lo que es el relato del buen samaritano. ¿Qué es lo esencial? Ser solidario, ser radical, ser misericordioso, como se expresó allí. Pero también hay un segundo punto que se expresa en esta mañana, y es que no se trata de saber, ahí al final de la lámina que se presenta, no se trata de saber teóricamente de quién es mi prójimo, sino de saberse, saborearse, conocerse cada uno. Y precisamente el prójimo próximo a los demás. Esto requiere un poquito de explicación. Y me gustó la intervención que hubo con la niñez, porque en cierta manera explicaron ese punto que yo tengo aquí. Cuando se le hizo a los niños, cuando se le pregunta, ¿usted conoce quién es su prójimo? La primera chica ahí bien valiente que respondió, todos. Sí. Eso es correcto, pero en la mañana de hoy afirmaremos que tenemos una prioridad con aquel prójimo que es próximo a nosotros. Qué hermosas experiencias están teniendo los misioneros de nuestra denominación en esta semana, porque están en la frontera de Haití y República Dominicana. Pero qué lamentable que el discrimen de una barrera, una guardarraya, de aquellos que son próximos, no se ven los unos a los otros como prójimos. Y qué buena misericordia que en el camino quizás de muchos haitianos se pasaban de lado con otras personas que los rechazan y llegan unos de una extraña isla lejana, Puerto Rico, a impartir y bendecirles con amor y
misericordia. Pero es importante reconocer que este caminar es un caminar diario, un caminar donde tenemos que reflexionar sobre qué bondades hemos recibido y cuáles nos toca compartir con los demás. Dad por gracia lo que por gracia hemos recibido. No porque lo hayamos merecido, sino por la misma gracia y misericordia de Dios. Y cuando apreciamos que esa es la base de nuestra fe, de que tenemos que ser compasivos, donde tenemos que extender la mano a nuestro hermano. Y voy a resaltar algunos puntos según se ilustran aquí en pantalla. Un maestro de la ley se acercó para ver si Jesús podía responder a una pregunta difícil. Y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Jesús le respondió: ¿sabes lo que dicen los libros de la ley? Ser una persona estudioso o maestro de la ley, una persona con experiencia y conocimiento sobre lo que ya está escrito. Y el maestro de la ley respondió: ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales y con todo lo que eres, y cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Eso, como diría el americano, back to basics, vámonos a lo esencial. No es tener una programación elaborada, no es tener muchos medios. A mí me gusta la tecnología, pero ahí no está la esencia. Tenemos el privilegio de transmitir un mensaje y compartir y saludar a aquellos que pueden vernos en vivo y quizás por medio de una grabación, y eso es de bendición. Pero si eso no existe, lo esencial no deja de hacerse, que es la expresión de amor. Lo que no se graba, lo que no se ve cuando quizás le das la mano, un alimento o una ayuda a un deambulante. Nadie te está grabando allí, pero la presencia de Dios que te acompaña es testigo de tu acción. Y donde quiera que nosotros podamos estar, que seamos radical solidarios, como dice nuestro calendario litúrgico, que sepamos lo que tengamos que hacer. Pero no solamente se trata de saberlo, ni tampoco de saber a quién darle la ayuda, sino de ejecutarla. El querer como Él hacer. Que seamos conmovidos con la compasión. Y como muy buen maestro Jesús, y como muchos maestros le responden a sus alumnos cuando tienen una buena respuesta, le dicen: muy bien, haz todo eso y tendrás la vida eterna. Pero el maestro de la ley no quedó satisfecho, desde mi perspectiva, de tener una agenda de cuestionar a Jesús frente a la audiencia presente. Y con la respuesta de Jesús insatisfecho, así que él vuelve y le expresa lo siguiente: ¿y quién es mi prójimo? Qué interesante que por un lado sabe citar que hay que amar a Dios con todo el corazón, pero reta en el pensamiento: ¿y quién es mi prójimo? Es una pregunta cargada. El relato es sobre el samaritano, sobre unas diferencias étnicas, raciales, culturales, de rechazo. Vamos a ver lo que ya has mostrado de que, y sobre todo Lucas, que tiene un estilo inclusivo. De los evangelios, el único que es gentil es Lucas. Así que es no judío. Así que siempre vamos a ver a través de los relatos de Lucas el mensaje con un tono universal de inclusión y ¿qué? De aceptación. Así que cuando nos deleitamos en este relato del samaritano, cuestionemos la intención de Lucas en escribir lo siguiente. ¿Por qué hacer el énfasis en la pregunta de dar claridad sobre quién es nuestro prójimo? Entonces Jesús le puso este ejemplo. Un día, un hombre iba de Jerusalén a Jericó. En el camino lo asaltaron unos ladrones y después de golpearlo le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. Por casualidad, por el mismo camino pasaba un sacerdote judío. Al ver a aquel hombre, el sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino. Luego pasó por ese lugar otro
judío, que ayudaba en el culto del templo. Cuando este otro vio al hombre, se hizo a un lado y siguió su camino. Pero también pasó por allí un extranjero de la región de Samaria. Recuerden en Lucas 10, hace unos domingos atrás, los discípulos se acercaron a dar un adelanto a Samaria y decirle: por ahí viene el maestro. ¿Y qué? Le rechazaron. ¿Y cuál fue la respuesta misericordiosa? Porque los discípulos lo que pidieron fue: manda fuego, Señor, como en los tiempos de Elías y Eliseo. Pero la respuesta de misericordia del Señor Jesús fue: si no nos quieren allí, nosotros vamos a otro lugar. Hace poco participé y fui oyente de una prédica donde se hizo énfasis en uno de los líderes de mi congregación de que aún en el corazón más corrompido de los seres humanos, aún hay expectativa de que haya algo bueno que pueda salir de él. Así que vean aquel rechazo de los samaritanos como una base que aún aquellos que nos rechazan, aún aquellos que no quieren la visitación y la manifestación de misericordia de Dios, que hay algo bueno en ellos también. Y que en el momento que sea manifiesto esa bondad, también es manifiesta la gracia de Dios. Es interesante cómo Lucas resalta dos judíos. Aparte del letrado en la ley, el abogado que está haciendo los cuestionamientos, pero en el relato que Jesús le hace a este letrado, le dice: dos judíos, aquellos que participan de la actividad cúltica, no tuvieron expresión de misericordia por aquel ser humano que no vieron como un prójimo próximo. Yo soy judío, tú eres samaritano. Pero Lucas nos relata que el evangelio es inclusivo porque Lucas mismo ha sido alcanzado por esa gracia y esa misericordia. Y su intención es ayudarnos a nosotros a entender que aun cuando podamos tener diferencias, sean las que sean, hay que expresar nuestro amor y solidaridad. Un respeto, un común entendimiento, dejar manifiesto la expresión de comunidad, común unión. Nos une quizás una área geográfica y nos une quizás este templo. Y quizás nos une los compartís que hemos tenido, quizás intercongregacionales, denominacionales. Pero todo eso es sobre una base, sobre una esencia, sobre la roca que es Cristo. ¿Quién es el ejemplo? Si este samaritano, cuando expresó su ayuda por aquel en necesidad, hizo manifiesto o hizo eco del verso que dice: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Aquel que está en el camino con alguna necesidad, la visitación de Jesús es próxima. Quizás ustedes como congregación se preparan por unos procesos o continúan en algunos procesos de caminar, donde quizás algunas cosas no suceden en el tiempo que nosotros quisiéramos que sucedieran. Que quizás no sucede de la manera que nosotros quisiéramos que se hiciera manifiesto. Pero que la expectativa nuestra no esté en frustrarnos por las cosas que no hemos visto que se han logrado, sino en la expectativa de la visitación samaritana manifiesta en la presencia de Dios. Llegará el momento oportuno donde Dios expresará a esta amada congregación la visitación específica, la atención específica para el momento específico. Lo importante es mantener esas bases que ustedes como congregación han mantenido. Mantenerse firmes. Yo he vivido esa transición. Con las hermanas Marreros vivimos la transición de un pastor, reverendo José Luis Irizarry. Sus últimos años de ministerio fueron distraídos por la enfermedad y eventual fallecimiento de su amada esposa Paquita. Y vivimos la transición de esperar. Esos fueron unos momentos que esas mujeres tomaron un rol de liderato allí. Yo lo vi. Mantenieron a flote allí. Y luego la transición de la llegada de un nuevo pastor. Y todos los
cambios que eso implica para la congregación y la misma familia pastoral. Y también ahora me ha tocado a mí vivir lo mismo. Una transición, un salinense perdido por Río Grande, que le toca conocer una comunidad nueva y empezar a establecer relación. Apreciando la base, apreciando lo esencial, pero respetando el espíritu comunitario que existe. Pero también dando espacio a esta nueva relación, donde las cosas ya no serán las mismas, porque cuando la visitación de Dios llega a nuestras comunidades, a nuestros corazones, hay cambio. Y nos preparamos para esos procesos de cambios. Para que nosotros tengamos libertad en ¿qué? En aceptar los cambios que vengan en el momento que vengan. Y el verso 33 aquí continúa, dice, pero también pasó por allí un extranjero de la región de Samaria, y al ver a aquel hombre tirado en el suelo, derrotado, derribado, le acababan de robarle todas sus pertenencias. También le acababan de robar de su estado de ánimo. Cualquier persona que haya sido víctima de algún acto criminal, como nosotros expresamos aquí, la solidaridad, no solamente es que fallece un primo hermano, es cómo le quitan la vida. No basta con robar hoy en día. ¿Habrá placer en hacer daño al prójimo? Así que el caminar nuestro es más complicado que el de aquel que sufrió el rechazo de los judíos. Porque el rechazo fue de hacerse la vista larga de su necesidad y no expresar misericordia. Pero hoy en día nosotros nos enfrentamos a unos caminos donde hay placer y disfrute en manifestar la violencia sobre el prójimo. Y quizás mientras más morboso, más sangriento pueda ser, más me pueda jactar o satisfacer algún elemento psicológico particular del individuo. Nuestras expresiones son de qué barbaridad. Pero aun cuando sea la expresión sangrienta, pero también la expresión de mirar y de hacerse la vista larga, pecamos por igual. Porque no expresamos la misericordia. Y debemos expresar esa misericordia, porque si Dios manifiesto en Jesús, aun cuando los samaritanos no le permitiesen llegar, resaltó lo que el samaritano hizo. Cuando la última frase de esa oración ahí dice, hombre tirado en el suelo, y le tuvo compasión. Fue conmovido. No puedo ver a este ser humano sin poder darle la mano de ayuda. Cuando tengo que hablar sobre temas de compasión es irónico que he aprendido, ¿verdad? Nosotros tenemos un dicho popular, ¿verdad? Haz el bien sin mirar a quién. O dad sin esperar nada a cambio. A veces esperamos, aunque sea mínimo, unas gracias. Pero yo recuerdo haber salido de un restaurante de sándwiches y lo único que me sobró en ese momento eran unas manzanas. Y lo primero que me encuentro es con un deambulante frente a la tienda. No tengo más nada que darle más que las manzanas que me sobraron. Y yo, entendiendo que debo darle de lo que tengo, se lo doy. Fue interesante su reacción. ¿Esas son manzanas? Sí. Yo no puedo comer eso porque eso se me mete entre medio de los dientes. Entonces, es interesante porque cuando uno está con el buen deseo de bendecir a otro, y yo viéndome quizás en esa situación, yo me comería hasta las piedras. Yo buscaría una piedra y se la pasaría a algo con salsa para por lo menos tener una piedra para chupar. Pero ¿sabes qué? No podemos entrar inclusive en criticar eso. Lo comparto, pero es para compartir el mismo pensamiento. Yo le doy lo que tengo, lo acepte o no lo acepte. Yo le doy y les presento las bondades de mi Señor Jesús, pero Él podrá ser aceptado como podrá ser rechazado, y ha sido rechazado.
Pero ese relato samaritano con el previo también en Lucas 10 me hace pensar en que aún aquellos que han rechazado la visitación de Dios, yo no los puedo juzgar. Todos tendremos nuestro encuentro con el Maestro. Todos tendremos que rendirle cuentas. Y en algún momento, aquellos que nos cerraron la puerta son los que nos extenderán la mano y nos ayudarán a levantarnos. Porque ya no somos ni judíos ni samaritanos. Somos todos hijos de Dios. Se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite y le puso vendas. Lo subió sobre su burro y lo llevó a un pequeño hotel y allí lo cuidó. Al día siguiente al extranjero le dio dinero al encargado de la posada y le dijo: cuídeme bien a este hombre. Si el dinero que le dejo no alcanza para todos los gastos, a mi regreso yo pagaré lo que falte. Toda la necesidad. ¿No sobreabundó la gracia y el amor en esa expresión? Y el interés de regresar, la afirmación de que yo sigo con lo que me corresponde hacer en el camino que me corresponde seguir, pero sacaré de mi tiempo no solamente para atender la necesidad del momento, sino dar continuidad. Hay una mentalidad quizás americana de que cuando pidan ayuda yo dar dinero. Y me siento bien porque estoy dando dinero. Pero aparte de dar el dinero para ese cuidado del hotel, ¿qué fue lo previo? Fue la atención de persona a persona. Tomar el tiempo, sin importar que mis vestimentas quizás se ensucien con lo que pueda tener en ese momento. Sin escatimar de lo que tengo. Y reconocer que tengo mis límites. Porque si él dio un dinero ahí y dijo, a mi regreso lo que falte lo pongo. Posiblemente era que hubo una limitación en la chequera, en la TTH, en el efectivo que poseía en el momento. Pero voy y busco provisión. Porque en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y la bendición de Jehová es amplia para toda su creación. Sigue el relato diciendo, Jesús terminó el relato y le dijo al maestro de la ley, que en mi opinión sabía tanto que no sabía nada. A ver, dime, de los 3 hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo del que fue maltratado por los ladrones? El que se ocupó por él y lo cuidó. Ni siquiera tuvo la dignidad de decirle el samaritano. No cabe esa palabra en mi verbos, en mi expresión, en mi verbaje, en mi lenguaje. Como decir, los rechazo tanto que ni quiero hacer mención. Cuando a veces en la vida somos marcados por diferentes relaciones que a veces decimos, no lo quiero ver ni en pintura. Tenemos que trabajar con el perdón. Quizás la falta de perdonar a otros no nos ayuda a estar en el momento listo para expresar amor y misericordia. Porque no puedo dar lo que no está en mí. No puedo dar por gracia, aun con aquello que recibí por gracia, pero yo no lo he aceptado plenamente. He citado en estas últimas 2 semanas un libro que leí recientemente, Enfrentando a tus gigantes, de Max Lucado. Y uno de los relatos o anécdotas que comparten esa literatura es un grupo de misioneros que van a hacer visitación a un grupo de esquimales en una zona norte europea, allá en esa parte de nuestro planeta Tierra. Y que dentro de su intención de misión lo primero es tratar de entender el idioma local, para poder ¿qué? Entender y después expresarles el amor y el perdón de Dios, que está disponible para ellos. Pero dentro del relato se indica que no encontraban una palabra específica para el perdón. Y dentro de ese proceso de entender y aprender el idioma local, ¿verdad? De esos nativos, encontraron una combinación de palabras que cuando las pusieron juntas, pudieron expresar el concepto del perdón, pero la palabra que terminaron construyendo fue de 24 letras, de 24 caracteres. Oye, a veces el perdón es tan y tan fuerte que no lo podemos ni pronunciar.
No lo podemos hacer manifiesto de una manera natural en nosotros porque no hemos vivido esa experiencia plena del perdón de Dios. Podemos ser letrados, pero nos falta el conocimiento del divino. Yo quiero que Jesús me muestre a mí, me eduque a mí a ser solidario radical como aquel samaritano. Jesús entonces le dice a él, anda y haz tú lo mismo. Anda y haz tú lo mismo. No se limita a hacer aquello que hizo el samaritano. Porque el samaritano lo que fue en aquel momento en este relato fue una manifestación del Cristo. Haz lo que Dios ha hecho a través de su Hijo por toda la humanidad. Amar a sus pares, a su prójimo cuando fue el Dios Hijo hecho hombre. No es solamente hacer aquello del cual tú rechazas como judío, sino hacer aquello que es inspirado por la presencia de Dios y las enseñanzas de Dios en nuestras vidas. Yo quiero recibir esa enseñanza. Yo quiero ser parte de esa misericordia. Yo sé que nosotros somos de base protestante, pero hay unos libros que a mí me gusta leer que son las cartas encíclicas del Papa Francisco. Entonces ahora hay uno que se llama Amoris Laetitia, algo así, parece algo latín, amor latente. Y me lo refirieron, yo me había leído ya Laudato Si el año pasado, que es de el cuidado de la casa común, la responsabilidad ecológica de la Iglesia Universal. Vienen unas lecturas neutrales en su teología, así que bienvenido a compartirla. Pero en esta última publicación es el enfoque de la familia. Y todavía, adquirí el libro antier, todavía no he empezado a leer. Estoy con la base que la persona que me lo refirió y me dice, oye, yo ya me he leído los primeros 4 capítulos. Y lo que estoy viendo es que tengo que reconocer que la expresión familiar, conyugal, con hijos, es una primicia, como un momento para manifestar la plenitud del reino de Dios. Y cuando yo veo eso, entonces yo tengo que buscar que no hayan conflicto en mi relación interior, íntima, familiar, para que pueda ser una primicia en mi expresión comunitaria samaritana. ¿Cómo poder hacer aquello con externos cuando no lo hago con los propios de mi casa? Y prepararnos y ser fieles en lo poco en estas relaciones para poder disfrutar de lo mucho que es la plenitud del reino de Dios. Cuando Dios entienda que esa manifestación debe ocurrir plenamente. Así que eso nos debe motivar a extender la mano a los nuestros para levantarnos. Me estuvo bien interesante porque hay algo que yo llamo hermenéutica social. De las cositas interesantes cuando estuve en el proceso de práctica pastoral fue la evaluación psicológica. Y ahí pude confirmar que tenía algo, pero yo no sabía qué. Y es un leve grado de ser obsesivo compulsivo. Y a veces puedo estar en un lado y no quiero pisar las rayaditas entre las losas. O si estoy en una oficina médica, de repente puedo estar contando los patrones de plafones en el techo. Pero eso le tomo la virtud del asunto, porque entonces yo estoy bien pendiente en el culto y ver lo que yo llamo la hermenéutica social. ¿Qué Dios me está tratando de comunicar? No solamente puntual en un mensaje o un cántico, es en la combinación de los elementos del programa. Entonces aquí hay un cántico que es hazme un instrumento de tu paz, donde me dice, maestro, enséñame no a buscar querer ser consolado, sino cómo consolar. Entonces tengo que hacer un extracto porque entonces vuelvo y repito la parte. Maestro, enséñame a no ser entendido, a que la gente me entienda, sino a cómo entender. Maestro, enséñame a no ser amado, sino cómo amar. En las ciencias físicas hay una definición bien básica. Toda acción tiene una reacción. Y si
vienen dos fuerzas de lados opuestos y tienen la misma magnitud, ¿qué pasa? El objeto no se mueve. Si se expresa hacia mí un amor, pero yo lo rechazo porque no acepto perdonar a los demás, mi vida no cambiará. Cuando yo ceda mi propia necesidad de ser consolado, de ser entendido, de ser amado, para entonces consolar, entender y amar, ahí recibiréis también el perdón. Y lo recibiremos no en un acto individual, sino en una manifestación comunitaria. Su programa dice ahí, vida comunitaria. En comunión las diferentes actividades que realizamos en nuestra casa. Calendario litúrgico también comparte otra lectura, que es el Salmo 25. Específicamente los versos del 1 al 10. Pero ahora cuando tengamos lectura de este salmo, tengámoslo con la perspectiva del buen samaritano. La lectura del buen samaritano fue el marco de referencia para ver este salmo. Lectura que está en el calendario litúrgico. Escuchemos bien la versión de la traducción lenguaje actual. Mi Señor y Dios, a ti dirijo mis ruegos, porque en ti confío. No me hagas pasar vergüenza. No permitas que mis enemigos se burlen de mí. Tampoco dejes que pasen vergüenza los que en ti confían. La vergüenza deben pasarla los que traicionan a otros. Dios mío, enséñame a vivir como tú siempre has querido. Tú eres mi Dios y Salvador, y en ti siempre confío. Dios mío, por tu amor y tu bondad, acuérdate de mí en el camino, aun cuando sea despojado de todas mis pertenencias. Recuerda que siempre me has mostrado tu ternura y gran amor. Pero olvídate de los pecados que cometí cuando era joven. Dios mío, tú eres bueno y siempre actúas con justicia. Enseña a los pecadores a hacer lo bueno. Enseñas a los humildes a hacer lo bueno y lo justo, con quienes cumplan tu pacto y obedecen tus mandamientos. Tú siempre actúas con amor y fidelidad. Continuaremos con procesos difíciles. Continuaremos en esos procesos de crecimiento congregacional. Pero aquellos que son fieles, aquellos que aprendieron a ser fieles y lo son en la ejecución de sus acciones, no perderán la vista de Jehová puesta sobre ustedes. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Su visitación es constante con sus hijos e hijas que procuran hacer el bien, que procuran andar de la mano con Jesús. Aun cuando físicamente Él no esté, es la expresión de los principios de la moral que hemos adquirido como iglesia. Aquello que hacemos nuestro y lo criollizamos como una iglesia evangélica unida de Puerto Rico, congregación de Villa Andalucía. Aquello que se distingue en su trato comunitario, solidario con aquellos que tienen necesidad, tanto dentro de la comunidad de fe como la comunidad geográfica que nos rodea. Sigamos haciendo lo que como iglesia tenemos que hacer y la provisión de Jehová se cumplirá en su momento oportuno. Qué hermoso es compartir la palabra del Señor con mis hermanos y mis hermanas. La paz de Dios con cada uno de ustedes. Y aprovechamos este momento para, dentro de su programa, aquí dice bendición pastoral. No sé si hay una pausa antes o previa, o hacemos el momento y tengo el privilegio ahí, pues aquí toman su lugar. Nuevamente, congregación amada hermana,
un placer para mí estar al servicio de ustedes en esta ocasión y ha sido un privilegio para mí. Nuestro programa dice que veníamos en pos de una respuesta para amar al prójimo. Y yo creo que el Señor nos dio esa respuesta. Amén. Nos las dio, pero como en la palabra que trajo el pastor. También quiero decirles que recuerden que tenemos un pensamiento para recordar, que debemos llevarlo y ponerlo en práctica. Dice, hazme, Señor, un instrumento para dar al prójimo de tu paz y amor. Ahora tendremos la bendición pastoral. Iglesia, vamos a estar puestos de pie. Vamos a recibir esta bendición. Como recibimos la visitación del Señor desde las primicias de este culto. Luego nos deleitaremos en el correspondiente cántico designado en esta mañana. Y nos saludaremos los unos a los otros. Y eso va a inspirar nuestras actitudes y acciones de bondad de esta semana. Inclinemos nuestros rostros y oremos a Dios. Señor, te damos gracias, porque con el amanecer de esta mañana espectacular, sin lluvia y más con ese sol resplandeciente, se valida un compromiso de vida sobre tu pueblo. Y los días que amanezca con lluvia, apreciamos la limpieza y pureza de tu cuidado sobre esta tierra. Pero en el día de hoy, gracias Señor, porque afirmaste que tenemos un privilegio de un día más de vida, para honrarte, para alabarte, para glorificarte. Y así lo hemos hecho. Hemos sacado de un tiempo para dar nuestras primicias de adoración a ti. Dios, saldremos de este lugar, pero jamás de la presencia del Espíritu Santo que fue prometida y cumplida y dada a nosotros como tus hijos. Y esa presencia nos llevará y nos acompañará a todos nuestros respectivos destinos. Pero pedimos e intercedemos para que esa presencia nos inspire a extender la mano de ayuda, a enviar un mensaje de texto por aquel que hace tiempito que no veo, en llevarle una tacita de café a aquel hermano que quizás ya se le hace complicado preparársela por sus propias fuerzas, a darle un plato de alimento a aquel que lo necesita más que yo. Señor, si tú me bendices y puedo reconocer que es de manera abundante, no es para yo engordar ni deleitarme, sino para yo bendecir de manera abundante también. Yo pido que tu gracia sobreabunde en esta casa, que tu provisión en todos los temas administrativos y también eclesiales sean cumplidos conforme a tu tiempo y tu voluntad. Que tus hijos y hijas aquí siempre se mantengan fortalecidos y entonces serán de espíritu agradecidos al momento de esa provisión. Gracias, Señor, por el privilegio de yo llegar a esta casa en esta mañana. Hemos orado en tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.